Amados, que Dios bendiga nuevamente sus corazones, que las riquezas de su gracia puedan ser abonadas dentro de su ser, y que en este día en el cual nuevamente tenemos la bendición de cantarle y de escuchar su palabra, que sea para nosotros en el fondo del corazón una alegría muy especial de este momento. Gracias al Señor por permitirnos el reencuentro en este momento, y que sobre todo es valedero para estudiar su bendita palabra. Inclinemos nuestros rostros y nuestro corazón para suplicar a Dios las bendiciones para estas circunstancias en que nos encontramos. Amado Dios, gracias nuevamente por esa bondad incomparable de ti, al permitirnos cumplir con el deseo de estar aquí en este día, escuchando siempre tu palabra. Hemos aprendido, oh Dios amado, que el único alimento del alma es ella, y que nuestra alma necesitamos alimentarla mucho. En verdad es muy poco lo que hacemos diariamente, pero bueno, perdónanos tú por estos descuidos y ayuda a que siempre haya en nuestros corazones ese fervoroso deseo de ampliar nuestros conocimientos de tu palabra para conocer mejor tu voluntad y naturalmente para practicarla. A todos los hermanos en las diferentes ciudades, cantones, caseríos, provincias que nos estén escuchando, pues ahí está con ellos. Derrama esta bendición tan grande en nuestros corazones que tanto deseamos, y permítenos, oh Señor, que toda la adversidad de los días que vienen y los que han pasado, pues en Cristo las podamos destruir, todas las que van a venir, porque en Cristo están destruidas las que ya pasaron. Así que mi Dios, gracias nuevamente por juntarnos, por poder elevar el corazón a ti, decirte, aquí estamos, mi Dios, para seguir aprendiendo un poquito, aunque sea muy insignificativo, pero sí muy poderoso en las mentes nuestras. Gracias por todos los que están pendientes, por todos los que se han unido, por los que se van a unir, y que esto, que tu palabra tiene, Señor, pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Oh, bendito Dios, por tu amado Hijo te lo estamos implorando. Amén. Continuamos estudiando, como estamos hablando, la palabra. Vamos a ver hoy algo del profeta Ageo. Es uno de los profetas también llamados menores. Y como estaba hablando estos días atrás de los profetas menores, que en verdad no se sabe los criterios que tomaron para llamarles así. Algunos dicen que por lo poquito que escribieron. Ageo solo escribió 2 capítulos. Ya veíamos que habría 1, Habacuc 3 y así. Pero Oseas escribió 14 y está entre los menores. Y Daniel escribió 12 y está entre los mayores. Así es que la teoría de que porque era poquito su libro, la podemos descartar, hermanos. Pero bien, hemos hablado de que cualquier profeta para nosotros tiene el mismo valor que los otros. Naturalmente, tomando en cuenta pues los hechos de ellos y algunas conductas de ellos también. Al Señor debemos llevarle todo, hermanos, todo lo que entendemos. He leído 28:20 de San Mateo y él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. No nos podemos olvidar de ninguna, porque eso nos va a hacer falta en la eternidad, cuando estemos en la presencia del Señor. Si nos hizo falta alguna cosa aquí en la tierra, pues allá también. Recuerde que hemos hablado de los premios que habrán en el frente del tribunal de Cristo,
Y ahí vamos a desear nosotros muchos premios, pero esos van a depender de la forma como ha desarrollado su vida en esta tierra. Así que nosotros debemos de saber que ni una de las actividades, de los componentes, de los factores que están dentro de la obra del Señor, ninguno de ellos deben ser olvidados por nosotros. Leyendo a Ageo, vamos a ver esto que faltó en el pueblo de Israel y que naturalmente Dios habló y dijo: lo que están haciendo no está correcto. Deben de hacerlo así. Bien, leeremos Ageo 1, solo tiene 2 capítulos este libro, del 3 al 11. Vamos a iniciar la lectura del 3, versículo 3 al 11. Continuamos. Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis, perdón hermanos, que se me atravesó algo en mi garganta. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. La lectura no necesita mucho comentario, de veras. Solo esperamos que la podamos leer, quizás más despacio, sí, y pararnos en algunas palabras y meditar dentro de nuestros corazones. La casa de Dios no se había construido, dice el profeta, o Dios más bien, y no estaba de acuerdo Dios. Imagínense usted, hermanos. Cosas que a veces pasan inadvertidas en nuestras mentes, pero que nuestro Dios no está de acuerdo. Y por eso hay esa gran necesidad de que nosotros estemos estudiando su palabra. Y he dicho, guardadla y hacedla. Algunos de los hermanos saben que Israel fue conquistado en el año 586 por Nabucodonosor. Él destruyó a los egipcios en un lugar que se llama Carquemis en el 605 antes de Jesús. Y esta victoria marcó el triunfo mundial de Nabucodonosor. Pero en el 586 llegó a Jerusalén. Estos gobernantes pretendían ser reyes del mundo entero, al menos allá en las patrias occidentales.
Pero a lo mejor querían también por aquí, y no era el plan de Dios, pero sí conquistaron muchos lugares. Roma conquistó más que ninguno de ellos. Y el primero después de Daniel, o esta fue la visión de Daniel, fue Nabucodonosor. Llegó a este país del Señor a quemar el templo, a llevar al rey encadenado. Le sacaron los ojos del rey a los hijos. Bueno, y ustedes ya se pueden imaginar la barbarie que pudo haber cometido el imperio de Nabucodonosor contra Israel. Y quizás en algún momento nos hemos preguntado por qué Dios no defendió a Israel. Hermanos, Dios por Jeremías, por Ezequiel advirtió a este pueblo que no hiciera lo que estaba haciendo. Y Dios le dijo al rey de turno que se entregara en las manos de Nabucodonosor. Que si ellos se entregaban en las manos de ese rey, todos iban a vivir. Y iban a vivir allí en Jerusalén, lo más seguro, y en paz, y con muchas protecciones del Señor. Pero en ese afán terco de Israel de contrariar al Señor, hermanos, dijeron que no, y tantas cosas que le hicieron especialmente al profeta Jeremías, y no quisieron hacer la voluntad de Dios. Estoy diciendo que nos preguntamos por qué a veces surgen estas cosas y no miramos lo demás. Israel fue siempre un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, claro, no en su totalidad, pero en su mayoría. Y eso les valió tanta desgracia. Y hasta hoy Israel tiene tanta zozobra, amados hermanos, por su rebelión. Por el otro lado, Dios nunca los ha abandonado. Y esa es la razón de por qué aún viven. Pero ellos han tenido vez tras vez problemas. Y ahí están siempre, hermanos, protegidos por Dios. Busquen en la información mundial y a ver si aparece Israel con coronavirus. Y no lo van a encontrar. En Israel, hermano, no llegó esta pandemia. Y los israelitas están anunciando por sus medios que muy pronto van a obtener la vacuna contra esta pandemia. Dios terrenalmente siempre ha bendecido a Israel, aunque son rebeldes, pero no es por lo que son ellos, sino por lo que es el Señor, por lo que es su palabra, y va a recibir mucho más Israel, hermanos, por la palabra de Dios, no por lo que ellos son. Ellos no se merecen quizás nada de lo que tienen, pero sí están protegidos en verdad por Dios. Los hijos de Él también, los gentiles de la gracia, estamos también, hermanos, protegidos y gozamos de muchos privilegios del Señor, aun cuando somos a veces rebeldes. Pero no nos conviene. No es para decir, mire, Dios va a estar siempre con nosotros. Sí, es verdad. Pero no nos conviene, hermanos, ser rebeldes delante de Dios, porque vamos a salir mal en este mundo. Y en el más allá con Jesús estaremos también un poco así sentimentalistas, porque perdimos muchas cosas que tan fáciles que eran en esta tierra para ganarlas en el cielo. Así que, hermanos, después de la destrucción de Israel por Nabucodonosor,
en el año 536, 50 años aproximadamente más tarde de la conquista, llegó al poder un rey que se llamó Ciro, es decir, el poder de Babilonia. Lo destruyeron los mesopotámicos a Babilonia. Y entonces entró Darío y Ciro a gobernar el mundo entero, como estábamos hablando. Pero Dios tocó el corazón de Ciro. Y Dios le llama a Ciro mi siervo. Y este Ciro oyó la voz de los judíos para venir a construir el templo allá a Jerusalén. Y hubieron ayuda del rey, hubo algún movimiento de los judíos. Y se vinieron a construir el templo en el año aproximadamente 536, estoy hablando antes de Cristo. Comenzaron la obra en ese año y pasaron aproximadamente 16 años. Cuando Dios, por el profeta Ageo, que es el que vamos a estudiar más en este momento, le mandó un mensaje al encargado de la obra que se llamaba Zorobabel. Dios se fijó en que su pueblo no tomaba en cuenta las cosas de él. Dios se fijó en que el lugar donde a él le adoraban, que era un lugar especial, no le habían dado la importancia. Como dije, habían pasado unos 20 años y la casa de Dios estaba quizás menos de la mitad, porque le hicieron caso los judíos a la oposición que hubo en esos días. Y por eso dice la palabra que cesaron la obra. Esto lo cuenta Esdras en el capítulo 4 de su libro. Bueno, hay más información, pero estamos leyendo las palabras que nos hacen ver estas cosas. Y claro, ya he dicho, usted tiene que estudiar más este capítulo para informarse mejor. Pero el diablo no quiso que los judíos construyeran la casa de Dios. Y ellos oyeron. Entonces dice el versículo 21 del capítulo 4 de Esdras: ahora pues, dad orden, que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Sinsai, secretarios y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 5, 1 y 2, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quienes estaban sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadán, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Leímos en la lectura introductoria que Dios habló a Ageo
para que Ageo trajera este mensaje directamente a los constructores, porque decía, era Zorobabel el que estaba al frente de esto, y por estas bullas del rey, dice la Biblia, que pararon esta construcción del templo. Pero Ageo en su capítulo 1 hace alusión a las falta de bendiciones del pueblo, pero él les concluye que es por esto. Entonces dice en el versículo 5 de Ageo, volviendo a Ageo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros corazones. Hermanos, debemos darle alguna importancia, en verdad, a nuestra relación con Cristo. Debemos de tener planes. Esos planes, platicarlos con Dios. Tenemos que estudiar la palabra para entender qué cosas se nos han olvidado, qué cosas las hemos tomado así en una forma fugaz. Porque de hecho a nosotros pues es obvio decirles tanto que nos hace falta estudiar la palabra del Señor. Entonces dice el versículo 6, sembráis mucho y recojáis poco. No, esa no es la regla, dice el Señor. Si cuando el hombre siembra mucho, es lógico obtener mucho. Como hablábamos ayer, que un grano se siembra y nacen muchos. Una semilla y se hacen miles de mangos. Pero, ¿por qué? Podemos decir por qué. Tanto que sembramos, tanto, y recogemos poco. Coméis y no os saciáis. Bueno, nosotros nos desquitamos. Es que tengo parásitos, hermano, en el estómago. Y según me ha dicho el médico, tengo solitaria. Por eso como y no me sacio. ¿Bebéis qué? Quizá café. Y nos bebemos una tacita de café y queremos otra tacita de café. Y ya hemos oído que el café es dañino para el estómago, porque causa gastritis, se irrita el intestino y se va produciendo esta enfermedad. Pero queremos otra, sea de la bebida que sea. Si es gaseosa, que también daña los intestinos, es la misma cosa. Otro poquito. Y no nos saciamos, dice la Biblia. ¿Por qué? Os vestís y no os calentáis. Y nosotros comentábamos, es que estoy enfermo quizá. Tengo un gran frío que nunca se me quita. Me pongo ahí cerquita del fuego y nada que se calienta mi cuerpo. Me pongo estos ponchos de lana y lo mismo. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, menos mal que el jornalero es que se refiere a la palabra, recibe su jornal en saco roto. Este dicho es bien común entre los salvadoreños. En otros países no sé, pero aquí se habla mucho, ¿verdad?, del costal roto. Y de hecho todo lo que se echa al costal roto se va de paso, sea lo que se le eche. Maíz, frijol, arroz, fruta, se va de paso porque tiene el fondo roto. Pero eso es aplicable muchas veces a nuestras vidas.
cuando estamos diciendo, bueno, todo lo que gano no sé en qué se me va a mí. Algunos que se han ido para otros países, allá a los 10 años hablan a la familia, yo quizás me voy a ir de nuevo porque no he recogido nada aquí. Todo, no sé en qué lo he gastado. Hermanos, el problema es que delante de Dios nos estén sucediendo estas cosas. Porque todo lo que ganamos, como que si lo echásemos en un saco roto. Dios invita al pueblo, nos invita a nosotros, hermanos. Podemos estar en esas mismas circunstancias que estaba el pueblo de Israel, ¿no le parece? No estamos entendiendo que algún llamado para Israel es probable que en nosotros también vive en el corazón esas dificultades. Y dice el Señor en el versículo 7 de Ageo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Si algo está corriendo mal entre ustedes, piensen en cuál será la causa por estas cosas. Si algo no está funcionando como ustedes esperaban, ha de haber alguna causa. Y ojalá que la causa no sea por olvidarse de mis cosas. Porque Dios está diciendo que ellos están sufriendo estas cosas porque se han descuidado en la construcción de la casa de Él. Lo que debía de hacer Israel en una forma pronta, en una forma tenaz, en una forma inmediata, era la construcción de ese lugar donde iban a adorar al Señor. Pero no lo hicieron. Vinieron los emisarios de Medo Persa, no hagan nada, contentos ellos. Ya nos bendijo el Señor, no quiere que trabajemos. Así nos engañamos muchas veces nosotros. Ay, hermano, mire, tormenta la que viene. Ese es un llamado de Dios para que no vayamos a la reunión. No, eso no puede ser así. Eso hay que meditarlo. Eso hay que verlo bien en el fondo del corazón. Mira, María, llévame este peso o este dólar para la ofrenda. Hoy no voy a ir. Voy a llevármelo, hacerme ese favor. Esto me sobró, fíjate. Y porque me sobró, ¿a que se lo voy a mandar allá al Señor? No, eso no es así. Eso hay que estudiarlo. Hay que meditar en estas cosas. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Voy a guardar esto porque quiero esto. Voy a ordenar esto porque vamos a realizar esto. Y en un momentito, dice el Señor, Él lo deshace todo. Qué importante es poder entender que Dios hace lo que quiere y no lo que nosotros pensamos. Ay, hermanos, tanta bulla que hay por este coronavirus. Y los países diciendo tanto que hemos perdido. Y los países diciendo, ¿y cómo lo vamos a reponer? Y otras personas diciendo, y yo tenía planes de hacer estas cosas y no las pude hacer. Ay, sí. Sí, el Señor tiene esa capacidad de trastornar todo lo que el hombre hace. Y es grave cuando lo hace porque nosotros nos olvidamos de las cosas de Él. Versículo 9. Buscáis mucho y hay poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos.
a los campesinos, que son los que más se relacionan con estas palabras del Señor, sí les conviene meditar. Sí les conviene, hermano, saber estas cosas, porque no es como nosotros estamos pensando. Y yo he encontrado hermanos que me han dicho estas palabras, porque yo he preguntado, y hermano, ¿por qué no vino al culto? Ah, es que tenía que ir a sembrar, hermanos, porque usted sabe que si no siembro no voy a comer, y nadie me va a dar a mí de comer si yo no tengo comida en mi casa. Yo no puedo responder a estas cosas, hermanos, porque se manifiesta desde un principio el desconocimiento de la voluntad de Dios en estos casos. Pero los creyentes que seguimos pensando es que primero vale nuestro trabajo que las cosas del Señor, estamos perdiendo, porque no es así. No será así nunca. Dios siempre será primero, hermano, en las circunstancias difíciles en las que nosotros nos encontremos. Si solo tengo un peso, 2 colones para el gasto de la semana, haremos bien en que dejemos uno para comer y uno para el Señor. Pero nosotros decimos, ¿y cómo pues? Y si esto no me va a alcanzar a mí, ni los $2 me van a alcanzar, y le voy a dar uno a la obra, no puede ser. Pero es que usted no sabe que Dios tiene para usted muchas bendiciones. Cuando pensamos, cuando queremos honrar al bendito Dios en el corazón nuestro, Dios prepara, hermanos, y es lo que a veces desconfiamos de Él, y no queremos llegar ahí a ese sitio donde Dios tiene tantas cosas para sus hijos. Y en verdad, Dios la da. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos, como está hablando Ageo, de estas cosas tan importantes. Y dice el Señor, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios quiso estas cosas. Pero a veces no queremos, hermano. No queremos estas cosas. Dios les propuso a Israel. Claro, por Ageo, el versículo 8 nos dice esto. Está en medio de los que leímos, precisamente porque esta es otra idea, según lo que yo entendí. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué estaba pensando David cuando dice una cosa he demandado? Esta buscaré. Que estaré en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir, dice, en su santo templo. David nos describe que es algo hermoso llegar a la casa de Dios. Es algo hermoso pedir al Señor en la casa de Dios para que Él se manifieste en medio de nosotros y podamos ver las cosas mejores. Versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Menos mal que el pueblo fue, al menos los dirigentes, entendidos, hermanos. No lo pudieron hacer antes, pero bueno, ya pasó. Ya no hay arreglo por eso. Pero ahora sí, propongamos, dijo Salatiel, a hacer esto del Señor. Vámonos todos a trabajar. Vayan a cortar madera. Vean que traen piedras. Vean cómo las pegamos. Pongan sus ideas y trabajemos todo. Porque Dios quiere que construyamos su templo. Versículo de 2 a 4 del capítulo 2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora?
¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Está refiriéndose al templo sin duda que construyó Salomón. Salomón forró por la parte interior de ese templo de oro, hermanos. Por eso fue que lo ambicionó Nabucodonosor y arrancó todas esas chapas que habían en las paredes del templo. Fue precioso ese templo, de veras. Y dice el Señor, no se acuerdan cuando Salomón hizo ese templo, ¿cómo quedó? Y ustedes lo que tienen. Bueno, hay que pensar. 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, y esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo, de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Sí, hermanos, lo que necesitamos en toda empresa de nuestra vida es que el Señor esté con nosotros. A veces no queremos. Pero lo importante en la vida de cada creyente es que el Señor esté ahí dentro de su corazón, porque si no, todo se pierde. No sé, hermanos, pero ¿cómo es que las mujeres en el desierto construyeron las cortinas, unas cortinas grandes como hacía la vez pasada? Eran grandes las cortinas. Y ellos no tenían hilo allí, no tenían agujas. ¿Y cómo hicieron? Es que Dios proveyó, de hecho. Cuando los israelitas salieron de Egipto, algunos entusiasmados por la grandiosidad de Jehová, dieron cosas de oro a los judíos. Algunos las ocuparon en hacer el becerro que se inventó Aarón, pero otros la guardaron. Y sin duda, hermanos, de esos materiales se valió el pueblo para hacer tantas cosas. Pero no fue tanto el pueblo, fue la ayuda de Dios que estuvo siempre con ellos. ¿Ha tenido usted como cristiano la experiencia de que un poquito que tenía de este material, sea comida, sea vestido, sea lo que sea, eso le abundó? ¿Ha tenido usted la experiencia de que un poquitito que Dios puso, eso se hizo bastante? Ojalá que sí. Ojalá que sí, hermanos, porque esto va a ayudar siempre en su vida a tomar en cuenta de que Dios necesita ser primero en nuestros corazones. Versículo 15 del capítulo 2. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no convertisteis a mí, dice Jehová. Pero él dice, tomad en cuenta ahora qué va a pasar con ustedes si van a oír mi palabra y van a iniciar o a reiniciar la construcción del templo. Yo estaba platicando con unos hermanos y un hermano me dice, Dios no ocupa templos. Los apóstoles debajo de los árboles predicaban. ¿Y por qué ustedes quieren hacer templo hoy? Pero es que no quería colaborar, hermanos. Cuando están estos criterios así de ser mezquinos ante Dios, cualquier cosa va a inventarse el hombre. Yo estaba poniendo las tablas en un templo, bueno, era un tabernáculo, y claro, esas tablas las había cepillado, las había acodalado, y había hecho un rótulo de madera, bonito, porque soy buen carpintero, hermano.
Ahí cuando quieran una silla toda floja y me invitan para hacerla. Pero, dice un hermano, están haciendo eso porque tienen miedo. ¿Qué va a hacer alguien si está abierto ahí? Pero es que tampoco él no quería trabajar, ¿entiende? Porque de hecho sí, está bien si Dios nos puede proteger debajo de un árbol de almendro. Pero le está diciendo a Israel, ¿hasta dónde han llegado ustedes? Que se han olvidado de mi templo. No, de mi casa, dice el Señor. No, no debe ser así. Nosotros debemos de tener esa visión de que todo lo que es del Señor, hermanos, hacerlo. Porque nos va a reclamar Dios un día por nuestros descuidos. No debemos comportarnos así, tan descuidados, tan desleales, tan infieles. No, cambiemos siempre. Cambiemos siempre. En Ageo 2:7 nos dice el profeta, y haré temblar en ese contorno de la construcción de la casa de él, bueno, Dios con él, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. Este es Jesús, el deseado de Jesús. Usted véalo en este versículo de Ageo 2:7, está con mayúscula. Y eso está diciendo que ese es Jesús. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. En el milenio, los judíos van a construir un templo. ¿Y para qué? Pues, si Dios no necesita templos, dicen alguien. No, no, no. No nos equivoquemos. No demos lugar a la mezquindad en el corazón nuestro, porque dije, muchos hermanos, porque piensan que a ellos se les va a hacer la carga de comprar algo para la obra del Señor, se oponen muchas veces a estas cosas. Pero usted medite, y todo lo que es del Señor, acéptelo, porque es para su bendición, es para nuestras bendiciones, que nosotros seamos activos, puedo decir, para no decir olvidadizos, lo contrario de olvidadizos, que seamos atentos a todo ese llamado que en su palabra Dios nos pone, hermanos. No podemos ser como dice Santiago. Nos vemos en el espejo y nos olvidamos cómo somos. Claro, Santiago no está diciendo del rostro, ni está diciendo esos espejos comunes. Está diciendo Santiago, en mi opinión, que el espejo es la palabra. Y que nosotros nos olvidamos con facilidad de lo que la palabra nos aconseja. Qué bueno es llevar cada palabra al corazón nuestro. Las bendiciones siempre serán muchas. Gracias al Señor por permitirnos este nuevo momento de estudiar su palabra. Esperamos que mañana tengamos bendición también con su palabra. En su casa estudien siempre el mensaje para que lo entiendan mejor, para que lo puedan explicar a otros. Pero por hoy, gracias al Señor. Oraremos en este momento. Señor bendito, amoroso Creador, siempre será para nosotros un aliciente grandísimo que estudiemos tu palabra. Hay cosas allí, Señor, que no las hemos entendido, que no las hemos practicado, pero guardamos esa esperanza en el corazón de que un día sí vamos a entenderlo y que tomaremos fuerzas para hacerlo. Porque como dijo Job a su esposa, desnudo vine y desnudo voy a entrar allá.
para decir Job que nada de esta tierra llevaremos a los cielos. Solo va a estar con nosotros, hermanos. El gozo, la alegría, los sacrificios, la fidelidad, aspectos así estarán en los cielos con nosotros. Usted ha leído el Evangelio cuando Él nos dice, haced tesoros en el cielo. ¿Y ya pensó usted cuáles son los tesoros del cielo? ¿Ya usted meditó cuáles serán los tesoros en el cielo? Ya no van a valer los dólares. Allá no van a valer los carros que tengamos, la casa. Entonces, ¿cuáles son los tesoros del cielo? Pero dice el versículo, donde la polilla ni el hojín corroen y donde ladrones no hurtan también. En otras palabras, dice el evangelista, nadie nos va a quitar, hermanos, los tesoros que vemos al cielo. Aquí hay que construirlos con esa alegría del corazón que nos debe de producir. Oír la palabra del Señor y hacerla. Cuida en todos los lugares, amados hermanos, que estemos pendientes de todo lo que tú dices. Que en cada lugar donde hay una reunión para glorificarte a ti, que ahí el hermano sienta alegría. Y que se haga todo el esfuerzo, Señor, por no faltar a las reuniones donde alabamos tu nombre. Permite que hagamos todo para evitar que el momento de alabar a Dios no lo obtengamos en la vida. Sabemos que hay dificultades, como hemos oído con los hermanos de los Estados Unidos, que los templos quedan muy lejos, que los horarios no les contribuyen, pero que ustedes allá puedan pensar en alguna forma ideal para siempre alabarte a ti. Así pues, en otros lugares hay problemas de otra índole, pero que cada uno pensemos, ¿cómo haremos para reunirnos, para servirte a ti? Esperemos que siempre el tiempo nos permita adelantar cualquier idea buena que tengamos para el Señor. Así pues, Señor, esperamos que en cualquier lugar de aquí, de esta tierra, aquí de Centroamérica, aquí de El Salvador, allá de Canadá, de Suecia, de los Estados Unidos, de España, de Italia, en cualquier lugar donde tu nombre es invocado por un hermano de nosotros, un hermano espiritual, que ahí estés tú socorriéndole. Te imploramos por todas nuestras familias que no te conocen. Ayúdales, Señor. Lo mismo a los gobernantes que están lejos de ti, ayúdales. A todos los colaboradores, a todos los bondadosos corazones que hay en el mundo por otros, pero ayúdales a entender que eso no es parte de su salvación. Así pues, bendice a Israel, cuídale mucho a sus gobernantes y, claro, siempre te rogamos por cada uno de nosotros. Amoroso Padre, por tu bendito Hijo, te lo estamos suplicando. Amén.